Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Bueno, buenos días a todos los que nos van a acompañar en este servicio dominical. Vamos a iniciar con una corta oración, pues traemos un tema que he titulado Lo que tus ojos no alcanzan a ver. Es de una trascendencia muy importante, ¿no? Poder ver este tema y poder que seamos edificados a través de este tema. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, delante de ti nos estamos humillando, te estamos pidiendo que seas tú glorificándote. Nos dejamos en tus manos, Señor. Hoy te pedimos que sanes nuestro corazón y que sanes todo nuestro ser, Señor. Que nos permita, Señor, comprender y entender a cabalidad todo este tema y que sea de mucha bendición. Señor, te pido que derribes toda obra de Satanás en nuestras vidas y en las vidas de todos los que van a escuchar este tema, Señor. Que seas tú glorificándote y que traigas vida eterna y sanidad y liberación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, miren, este tema es fundamental, ya que vamos a poder ver que la vida espiritual y lo que tiene que ver con la parte espiritual tiene que estar profundamente enraizado en lo que es el corazón y el alma. Y muchas veces cometemos el error y nos dejamos llevar por lo que podemos sentir, por lo que podemos sentirnos emocionados y demás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando usted camina en el Señor, muchas veces se lo hace como lo hizo Pedro, que fue en emociones. Pero el Señor no quiere emociones, el Señor quiere realmente que nosotros le podamos conocer y entender. Y quiero que me acompañen a estas diapositivas que son súper importantes. Les voy a compartir en este momento, voy a compartirle lo que es la pantalla para que podamos ver este tema. Realmente trae mucha bendición. Y bueno, mire, aquí ya vamos a poder mirar claramente las diapositivas. Mire, si usted alcanza a observar, usted podrá ver que en esta diapositiva vamos a indicar lo siguiente. Mira, dice, lo que no alcanzan a ver tus ojos. Ojo, preste la atención, porque muchas veces nos dejamos guiar por lo que nuestros sentidos físicos nos indican y muchas veces nos juegan un papel realmente nefasto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar viendo una cosa, pero lo que puede estar pasando es otra muy diferente. Dice, bienaventurado el que cree sin ver. Eso está en Juan capítulo 20, versículo 29. Nosotros debemos activar nuestra fe y aquí es donde, si estás pasando momentos difíciles, es más, ojo, escuche bien lo que le voy a decir. Si estás bien y lleno de éxito y demás, es donde más alerta tienes que estar. ¿Por qué? Porque ahí es donde más fácil nuestro corazón se olvida de Dios. Entonces, todo esto nosotros debemos tenerlo claro, nosotros debemos tenerlo presente. Y es fundamental que lo podamos comprender, que lo podamos entender. Por eso es que les digo, es importantísimo de que prestemos atención a esta predicación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Centro de la vida espiritual. En Jeremías capítulo 17, versículos del 9 al 10 dice, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Preste la atención acá, mire. Cuando el Señor nos habla de esto, nos está hablando de qué? De que es fundamental de que nosotros conozcamos qué hay en nuestro corazón. Si yo les hiciera algunas preguntas,
nos daríamos cuenta que no conocemos a cabalidad qué es lo que se mueve aquí en nuestro corazón. Nuestro corazón, de él mana la vida, y ahí están las diversas conductas, los diversos impulsos que nos van a mover a nosotros a hacer cosas. Como por ejemplo, a la gente religiosa, como tiene en su corazón el estar detrás de la bendición, pero no del Creador, ahí es donde coge y se mueve y ahí es donde se equivoca. ¿Ya? Por eso es trascendental que nosotros conozcamos a cabalidad todo esto y que podamos entender con toda franqueza. Pero para poder comprender qué hay en nuestro corazón, nosotros tenemos que tener un cara a cara con Dios, en el cual debemos ser confrontados y debemos ser evaluados. Por eso el Señor dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Yo que lo pruebo, yo que lo pruebo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto. Mira, cuando Dios empieza a tocar nuestro corazón, ahí es donde empieza a manifestarse qué es lo que llevamos dentro. Por lo general nosotros encontramos que Pedro le dijo, Señor, yo te amo más que esto, yo aquello, y finalmente no resultó en nada. ¿Ya? ¿Todo por qué? Porque Pedro estaba actuando sobre emociones. ¿Ya? Pero el Señor le dijo, Pedro, 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 antes de que calle, antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado. Y mire cómo se copió. Entonces mira cómo es todo esto. ¿Sí? Miren cómo es. Dios quiere que tengamos un corazón para Él, pero es necesario poder sanar. Y es necesario poder entrar a ese taller del maestro donde Dios empieza a sanar, a restaurar, a liberar. Y Dios muchas veces permite cosas en nuestras vidas para que, para poder empezar a sanar lo que nosotros ni siquiera conocemos. En la Biblia dice que le pide, aún el rey David le pide que lo guarde aún del pecado oculto. Imagínense cómo es de tremendo esto. Y nosotros debemos tenerlo en cuenta y debemos tener claridad sobre el asunto. ¿Ya? Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué dice? Mira, dice, ¿qué es lo que quiere Dios? Nos habla de una sanidad. El Señor nos habla de esta sanidad y dice en Proverbios 23, capítulo 23, versículo 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué el Señor nos está pidiendo que le entreguemos nuestro corazón? Porque de Él, ciertísimamente, de Él mana la vida, de nadie más. Y entonces el Señor dice, entrégame tu corazón. Pero por lo general, vuelvo les digo, cuando uno asiste a una iglesia, le hablan de orar, sí, le hablan de alabar, sí, le hablan de los diezmos, sí, le hablan de las ofrendas, sí, pero nunca nos enfocamos en que nosotros lo primero que tenemos que hacer para tener una conversión verdadera es entregarle nuestro corazón a Dios. Y a usted y a mí nos enseñan lo siguiente. Repita conmigo, le dice, Señor, te entrego mi corazón, límpiame, sáname. Pero de ahí no pasa, porque usted lo está diciendo sin ni siquiera sentirlo, ni siquiera está entendiendo qué es lo que usted le está diciendo a Dios. Cuando usted le dice, te entrego mi corazón, le está diciendo a Dios que meta su mano en usted, en su corazón, en sus emociones, en lo que usted es como persona. Entonces, tú puedes pasar años y dice, bueno, ¿por qué no cambian las condiciones? ¿Por qué vivo lo que vivo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque el corazón está apartado, lejos de Dios. ¿Ya? Y como no te han enseñado que debes volverte al Señor, esa es la cuestión. Como no has aprendido que debes volverte a Dios, entonces, ¿qué es lo que genera? Que tú vivas engañado, viviendo una religiosidad que realmente te va a terminar matando espiritualmente. ¿Por qué? Porque hablas de un Dios con tu boca, de un Dios que todo lo puede, de un Dios que todo lo sabe, de un Dios que todo, para Él todo es posible, pero finalmente
no, ni siquiera lo vas a creer en tu corazón porque vives todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, por eso es que se ve que la gente le tiene miedo a los satanistas, a los brujos, que realmente un cristiano, por lo general, no le hace mella a ningún siervo de Satanás, a menos de que tenga la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y nos olvidamos de lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. Y ahí empieza a mencionar diversos tipos de regiones en las cuales podemos ser testigos. Más ganamos nosotros realmente convirtiéndonos a Dios de corazón porque nos vamos a volver unas personas que son recipientes llenos del Espíritu Santo de Dios y eso va a hacer que fluya con poder y deshaga las obras de las tinieblas. Así usted no diga un aleluya, si usted no diga un gloria a Dios, simplemente Dios se va manifestando. Eso lo hemos visto. Tengo personas con las cuales solamente he hablado. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Y empezamos a hablar de diversas otras cosas, de diversas cosas. Y el mismo Señor los empieza a liberar. Gente que tenía intenciones de, o se había intentado suicidar, gente que andaba en depresiones, gente que le servía a Satanás. Con solo estar ahí nomás, estar hablando, Dios empezó a mover y empezó a liberar. Por eso Jesucristo siempre nos enseñó que Él al primero que buscaba al Padre, pero siempre Jesús tuvo un corazón íntegro con Dios. Y entonces Dios se podía mover con libertad. Entendamos esto. Nosotros somos instrumentos de Dios siempre y cuando actuemos en integridad, siempre y cuando estemos en integridad con Él, obrando en integridad. Muchos hijos de pastores que nos toca ver están en homosexualismo, lesbianismo, satanismo, brujería, o simplemente están totalmente desarrollados y demás. ¿Ya? ¿Y eso a qué se debe? Se debe precisamente a qué? A que cuidaron mucho la iglesia, pero descuidaron su propio hogar. Nosotros debemos ser integral. Mire, Dios trata a la iglesia como su familia. De hecho, dice que la iglesia es la novia de su Hijo, Jesucristo. ¿Ya? Y cuando Jesús le venía a decir, mira, es que tu madre, tus hermanos te están buscando y demás, le dijo, mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Ojo, entienda, para Dios es vital y fundamental la familia. Por eso nosotros debemos cuidar nuestra casa, nuestra familia, el testimonio, como hemos hablado, el referente desde nuestro hogar. Y así Dios respaldará, no importa la distancia, no importa los lugares, Dios se glorificará. Por eso uno sabe cómo son las cosas. Tranquilo, Anthony, no hay ningún problema. Dale, Lee. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Mire, Jesús quiere bendecirnos, pero siempre va a depender de nuestras decisiones, de que tengamos un corazón para poder hacer las cosas que Él quiere. ¿Ya? ¿Cómo atraemos al Espíritu Santo de Dios? Obedeciendo la palabra de Dios. Continuemos con la diapositiva. Mira, el Señor lo que viene a hacer es traernos sanidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no estamos sanos, no vamos a lograr nada. La segunda parte de la diapositiva, Isaías capítulo 53, versículo 5. En Isaías 53, 5 dice lo siguiente: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ojo, ojo en esto. Presten atención. Mire cómo es de tremendo y de poderoso. Nosotros debemos tener claro esto. Cuando dice, perdón, regresemos un ratico. Porque cuando dice, ojo, mire, que cuando Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y castigado por nuestras transgresiones, significa que Jesús llevó todo nuestro pecado. Pero ojo, regresemos a la diapositiva anterior. Mire, ¿qué es lo que nos habla el Señor en el libro de Tercera de Juan? Creo que el capítulo 1, en estos versículos, dice:
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El Señor parte siempre desde lo que es el corazón y el alma. Y Él nos habla. ¿Por qué? Porque ahí es donde está lo trascendental, lo fundamental en nosotros. El Señor quiere prosperarnos, pero vuelvo y le digo, muchas veces nos venden una prosperidad que es el sueño americano. Dios no viene a emocionarnos, Dios no viene a prometernos casa, beca, carro, cónyuge. No, claro que eso Dios te lo puede dar, sí, pero es que la cuestión es no tomar a Dios como el, como el mago o el genio de la lámpara de Aladino, para nada. Dios quiere que nosotros realmente le conozcamos porque necesitamos ser sanados. Mire cuánta gente con la que hablo tiene una apariencia externa de fortaleza y demás, pero por dentro están totalmente tostados, por dentro están totalmente deshechos. Usted mismo evalúese sus vacíos, esos vacíos que no ha podido llenar y que por más que intenta llenarlo con personas, con cosas y demás, no los va a poder llenar. Entienda, entienda, por favor. Si nosotros no nos acercamos de una manera íntegra y verdadera al Dios viviente, no vamos a ver nada, no vamos a experimentar realmente gran cosa. Para Dios lo más importante es poder sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma, obrar desde adentro. Dice la Escritura que el Señor primero limpia el vaso desde adentro y luego la parte de afuera. Dicho en otras maneras o en otras formas o en otras palabras, sencillo, lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros podamos ser totalmente libres, sanos, restaurados. Muchos van y predican, pero cuando nadie los ve, entre comillas, porque el que nos llamó, él sí los ve todo el tiempo, ¿qué es lo que acontece? Van y se ponen a ver pornografía, andan en adulterio, no son luz de su casa, son oscuridad, en fin, etc. Muchos hogares cristianos se están desquebrajando. ¿Por qué? Porque sus padres, en el afán de poder salir adelante, no le están prestando atención a sus hijos. Es impresionante cuánta gente que me encuentro que es hija de gente creyente, es más, hasta con siervos, y terminan siendo transexuales, homosexuales, lesbianas, prostitutas, brujos, brujas, de todo, o sea, gente que incluso se suicida. Hace poco, Christine de Clario hablaba acerca de una pastora con unos 3 o 5 hijos. La chica físicamente hermosa y pastoreando y sirviendo a Dios y finalmente se suicidó. No pudo, le ganó la depresión y tratada en los mejores lugares psiquiátricos. Y entonces la gente dice, ¿por qué ocurre esto? Debemos nosotros entender, es que Dios no viene por la parte externa, viene acá. Primero tiene que trabajar acá en el corazón, tiene que trabajar en nosotros. Si no trabaja en nosotros, entonces, ¿cómo va a poder sanarnos y restaurarnos? Por eso dijo claramente, amados, quiero que sean prosperados en todo y que tengan buena salud, así como prospera su alma. Y me preguntas, ¿tu alma ya está prosperada? ¿O sigues adicto a la pornografía? ¿Tu alma está prosperada o sigues en depresiones? ¿Tu alma está prosperada, tu corazón está prosperado o realmente sigues sintiendo esa soledad? ¿Tu alma está prosperada o todavía sigues divagando entre creer o no creer? ¿Tu alma está prosperada? Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es que Dios no viene solamente a enriquecerte económicamente. No, primero tiene que sanarnos dentro. Hay mucha gente que está totalmente llevada. Y como miramos, miren, Jesucristo fue molido. Cuando dice que fue molido por nuestras rebeldías, nuestras rebeliones y nuestros pecados, habla acerca de los pecados generacionales, de espíritus impuros que han venido atacando durante décadas, siglos y durante toda la existencia de nuestra familia, que vienen de linaje, de generación en generación. Y usted y yo no sabemos cómo poder quitar eso, pero el Señor sí. Se lo digo de parte de Dios. Usted quiere ser totalmente libre. Oh, escuche esto que le voy a decir.
de parte del Señor. Usted quiere ser totalmente libre, usted quiere ser totalmente restaurado, usted quiere ser sanado. Lo primero que tiene que hacer es empezar a tener una comunión con Jesús directa. No dependas de personas. Toma la palabra de Dios, aplícala. Ahí está tu bendición, entiende. La vida eterna es conocer al único y sabio Dios. Saber quién es, entenderlo. Escúchelo bien, entenderlo. Si yo les hiciera la pregunta que si ustedes entienden a Dios, muchos me van a decir, no, es que ni entiendo. ¿Por qué? Porque primero que todo llegamos a una congregación donde nos adaptamos. Están cantando, bueno, aleluya, santo, santo, aleluya, levanto mis manos y esto y aquello, listo, listo. Que hay que orar, sí, Padre Santo, aleluya, gloria a Dios, amén, bueno, en fin, Señor de los ejércitos, muévete, me alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, en fin, etc. Listo. Decimos que vamos a hacer guerra espiritual, gritamos, zapateamos, la gente dice, ve qué loco sola, ¿cómo? Y bueno, pensamos que es eso, ya todo. Oramos por otros, pero por dentro estamos vacíos, pero por dentro estamos llevados. Y Dios ve eso. Entonces, ¿cómo un muerto va a orar por otro muerto? ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? ¿Cómo un enfermo va a sanar a otro enfermo? Entiéndalo. Y ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta todo lo que estamos hablando. Dios quiere honestamente poder sanar nuestro corazón. Miren, realmente algunos me están diciendo que están teniendo problemas con el internet. Mire, dése cuenta qué dificultad para que usted y yo podamos escuchar esta palabra que realmente nos va a sanar, que realmente nos va a llevar hacia Jesús, porque no le estoy predicando ni de casas, ni de carros, ni de becas, ni de cónyuges, ni que Dios quiere cumplirle sus sueños, nada de nada de nada. Estamos hablando realmente de conocer a Dios y cómo poder ser sanados. Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. Nosotros como seres humanos vivimos la vida y la vida tiene altos y bajos y muchas veces tenemos pérdidas. Si usted y yo queremos recuperarnos emocional, espiritual, ojo, en el corazón, en el cuerpo físico y en todas las áreas nuestras, de los diversos golpes que da la vida o las diversas pérdidas que tenemos, esto es para ti y para mí. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios, desahogarnos con Dios, leer su palabra y aplicarla, y empezar a pedir sanidad, empezar a pedir que Dios nos restaure, empezar a pedir que Dios nos sane, que nos libere. La Escritura dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. He tenido casos donde Dios los ha sacado de prostitución, homosexualismo, transformismo, drogas, de haber estado infectados con SIDA, con cáncer, haber tenido cáncer, enfermedades huérfanas, enfermedades mortales y demás. Y aún así reciben su sanidad, reciben su liberación y dejan a Dios, lo dejan. Desconocen que eso puede volver. Porque recuerde lo que dice la Escritura. El espíritu inmundo va al desierto, permanece ahí, se siente sediento, molesto por ese sol, por todo ese tormento de ese sol y el estar divagando y dice, vamos a ver a mi casa, vamos a ver qué pasa con mi casa. Si ese espíritu no encuentra la presencia del bendito Espíritu Santo de Dios, si ese espíritu no ve que Jesús y el Padre habitan en nuestro corazón, que nuestra vida empezó a cambiar para la gloria de Dios, ese espíritu vuelve con 7 más duros y vuelve y toma. Y recuerde, Satanás vino a matar, robar y destruir. Eso es lo que hacen los demonios. Matar, robar y destruir. Engañan. El que se deje engañar, suerte es que le digo, ¿por qué? Porque lo destrozan vivo. ¿Ya? Entonces, mire, por eso es trascendental, importantísimo conocer a Dios. Es que el Señor no juega los dados. El Señor no mandó a su Hijo Jesucristo por mera suerte.
Antes de conocer a Dios, yo vivía creyendo en la suerte. Después que conocí al Señor, ya no creo. Y eso que la Biblia menciona, que por ejemplo para escoger al que iba a reemplazar a Judas, echaron suertes. En el libro de Jonás, cuando no sabían quién era el de la suerte tan podrida que estaba que los hacían naufragar, echaron suertes y salió sobre Jonás. Dios puede hablar y Dios puede utilizar eso, porque la Biblia lo describe. Ahí está, y si no, por favor, léalo, no vaya a pensar que es una herejía, léalo y se va a dar cuenta. Pero personalmente, desde que yo conozco al Señor, no creo en la suerte, porque sé que ni una hoja seca de un árbol se cae si no es la voluntad de Él. Punto. Y entonces, envía a Dios a su Hijo Jesucristo para darnos salvación a la humanidad. Pero la gente no lo quiere aceptar. La gente tiene que poner a María, tiene que poner santos. Otros dicen no, Mahoma. Otros dicen no, Alá. En fin, etcétera, 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 etcétera. Y Dios Padre envió a su unigénito, que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Punto. Pare de contar. ¿Se salió de Jesús? De más, hermano. Alguno de pronto estará diciendo, eso que va, eso es mentira, ya les van a pedir plata. No estoy pidiendo plata, no estoy nada de eso. Simplemente tú eliges. El día que tengas que presentarte delante del Señor, le llegas en otro nombre, creyendo en otra persona y demás. Así lo digas con tu boca, ojo, así lo digas con tu boca. Dios, con mirarte el corazón, sabe en quién crees y en quién no crees. Si no creíste en Jesús y si no te entregaste a Jesús, de malas. Es tu decisión, no es la mía. Yo no te voy a rogar para que creas en Dios. Ya tú tienes que decidir. Estás grandecito y grandecito. Mira, el Señor envía a su Hijo unigénito y deshace las obras del adversario. Pero es que la gente vive tan engañada que no quiere ser sanada, no quiere ser liberada. Y entonces la gente dice, pastor, libéreme. Óigame, ¿ah? Como si yo fuera el que liberara. Escuche bien esto. Redención de Dios para con su pueblo. Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí Dios está hablando acerca de qué, acerca de que Dios visita el pecado generacional de los que lo aborrecen, o sea, de los que no obedecen a Dios, de los que no le aman, porque la gente dice, no, yo amo a Dios, pero la pregunta, ¿le obedeces a Dios? Porque con tu boca puedes decir que le amas, pero si no le obedeces, no lo estás amando, no lo estás honrando y por lo tanto eres digno de reprensión por parte de Dios, porque significa que le aborreces, no que le amas. ¿Ya? Por eso no crea que Dios es bobo, no lo es para nada. Él simplemente mira nuestro corazón, sabe lo que hay y lo que no hay. Él simplemente ve nuestra conducta y sabe si le creemos o no le creemos. Punto, porque nuestra conducta es el reflejo de nuestra fe o nuestra incredulidad. Por eso dice en Isaías 53:5, lo que estábamos viendo, sino que me adelanté, más él herido fue, o sea, más Jesús herido fue por nuestras rebeliones. Ahí está diciendo que esa maldición generacional, ese pecado generacional, ese espíritu que tenía a cargo nuestra familia, Jesús fue molido para que ese castigo fuera sobre él y no sobre nosotros. Dice, molido por nuestros pecados y castigado por el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Ahora, la pregunta es esta. ¿Sí será que nos estamos dejando sanar por el Dios viviente? ¿Si realmente estamos siendo sanados por el Dios viviente? ¿O seguimos pensando que qué bendición asistir a una iglesia, qué bendición orar, todo es una bendición? Pero Dios está diciendo, quiero integridad, quiero que te pares delante de mí y que estés en integridad conmigo y con tus prójimos y contigo mismo. Quiero que hables verdad, no que me digas cosas por cepillarme. Entiéndalo.
Se ve que es más complejo. Esto es mucho más delicado. Esto no solamente decir, ay, aleluya, gloria a Dios, santo, santo, santo. No, esto va más allá. Y aquí es donde usted y yo debemos autoevaluarnos. Porque si no, usted se engaña. ¿Cuánta gente que ha venido a buscarme, a pedir oración, a estar llamando incluso y demás, y le dicen una cosa a uno que no es verdad y viven una desgracia completa, pensando que las cosas son conmigo? Qué equivocados que están. ¿Por qué? Porque Dios va a sacar a la luz tu verdad y la mía. Entonces, cuando veas ese fracaso que quieres ocultar, expresado en público, vas a saber que de Dios nadie se burla. Yo soy un hombre solamente. Dios es Dios. A mí me puedes mentir. A Dios no le vas a poder mentir. Nunca. Bueno, continuemos. Mire lo que dice la diapositiva. Esto cada vez se va poniendo más poderoso. Mire, el Señor nos habla lo siguiente. Tipologías de corazones. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener las cosas claras. En el libro de Mateo capítulo 13, versículos del 19 al 21, el Señor nos habla acerca de la parábola de el sembrador y nos va a aclarar lo siguiente, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea, Satanás, Lucifer, diablo, como le quieras llamar, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí el Señor está explicando el significado de las parábolas. Nos habla acerca de aquella semilla que cayó en tierra junto al camino, aquella que cayó en pedregales, ¿ya? Aquella que cayó en espinos y cardos y aquel que cayó realmente en buena tierra. Entonces, mire, dice, la primera tipología es de aquella gente que va, asiste a una iglesia, escucha, ojo, escucha la palabra, se emociona, aleluya, qué chévere, pero no la pone por obra. Al no ponerla por obra llega el enemigo y pum, la roba de su corazón. Hasta ahí llega el proceso. Entonces tiene todo el derecho de tocar y seguir dañando. Y ahí es donde podemos poner a la gente que está religiosa. La gente que vive engañada porque piensa que está bien tan solo porque asiste a una congregación. Qué equivocados que estamos. Luego dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ojo, preste la atención, que usted no vaya a ser de estos. Preste la atención. Mire, esto es delicadísimo. La escritura nos dice lo siguiente. Hay gente que recibe con gozo, ¿no? Y yo he visto en la alabanza, oye, me acuerdo de un hombre que iba a la iglesia, por Dios, jamás quiso dejar el alcoholismo. Y en las alabanzas era, aleluya, gloria a Dios, y esto y aquello, y tales y pascuales. Y nunca quiso dejar el alcoholismo. Y la escritura es clara, que ni los alcohólicos, ojo, ni los alcohólicos. Hay gente que me dice, pero es que hay pastores que son homosexuales. Ni dice, ojo, ni los alcohólicos, ni los maliciosos, ni los mentirosos, ni los cobardes, ni homosexuales, o, como dice la escritura, ni los que se echan con varón y demás entrarán en el reino de Dios. Usted podrá decir que usted es el ultrapastor, que nosotros somos religiosos, lo que usted quiera decir. Yo simplemente te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde está? En el Nuevo Testamento. Busca. Claramente lo dice en el libro de Gálatas. Entiendan. Entiendan. Si usted está en las obras de la carne, como pleitos, contiendas, disoluciones, como lo que es el alcoholismo, homosexualismo, lesbianismo, transformismo,
zoofilia, necrofilia, etcétera, 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 mentiras, deshonradores de padre y de madre, etcétera, se friega. Se lo estoy diciendo y lo dice claramente las Escrituras. Vuelvo, se lo digo. Y no solamente lo dice en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también lo dice. Pero usted decide. Es que usted es el que toma la determinación, no soy yo. Entonces, préstele atención a todo esto. ¿Por qué? Porque si no, después no diga que no se le dijo. La Escritura es muy clara, demasiado clara. ¿Ya? Continuemos. Mire lo que nos mencionan las Escrituras. Miren, entonces, la gente que recibe la palabra, pero que la recibe con el gozo, pero que a causa de su aflicción no da buen fruto, el enemigo se roba esa palabra. Ojo, preste la atención. El que fue sembrado entre espinos, ojo, los espinos son amargura, resentimientos y demás. Dice, falta de perdón. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Porque todos estamos continuamente en un corre-corre, ¿no es cierto? No veas que lo que pasa es que yo tengo trabajo. Ojo, yo ya he conocido gente que le dicen, no, yo tengo trabajo, yo estoy bien, yo tengo todo. Se casan, se dan en casamientos, en negocios, todo listo. Y ese afán nos lleva a no conocer a Dios. Pero también conozco gente que tiene tanto dolor en su corazón y en su alma que no dejan que esa palabra dé buen fruto. Y dejan que el dolor ahogue la escritura, ahogue la palabra. Las escrituras son como el bálsamo y la medicina que necesitamos. ¿Usted se acuerda alguna vez que se debió golpear en alguna parte del cuerpo y quedó raspado y usted se echaba el isodine o ¿qué es? Se echaba el isodine o la iobodidona o el agua oxigenada? ¡Ay, ay, ay! Me ardía y le dolía, ¿ya? Eso es como cuando a nosotros los hombres nos dicen, tenemos que inyectarlo. Sudamos, nos ponemos de varios colores. A los puños somos todos machotes, ¿no? Pero cuando apenas nos meten una aguja, mejor dicho, nos tiembla todo. ¿Ya? Entonces es lo mismo, lo mismo. Y Dios no quiere eso, Dios quiere permitir de que nos dejemos sanar, de que nos dejemos restaurar. Nosotros necesitamos ser restaurados, nosotros necesitamos poder ser sanados, poder ser liberados. Porque si la Escritura dice que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres, ¿por qué aún con siervos? Porque es que lo he visto, con siervos que ni siquiera pueden dormir con la luz apagada. ¿Por qué? Porque les da miedo. Cuando Jesús entra en nuestro corazón, dice que trae paz. ¿Por qué? Uno de los nombres, primero que todo, del Señor es príncipe de paz. Segundo, dice que el amor echa fuera el temor. Tercero, el amor cubre multitud de pecados. Mire, algo que experimenté personalmente, entre más me resistía al amor de Dios, más Dios me abrazaba con su amor. Al punto que llegué a la conclusión, no puedo pelear con esto. No se puede, no se puede. Dios siempre sale con algo nuevo. Y Dios sabe cómo llegarnos a cada uno de nosotros. Entonces, mire cómo es de tremendo esto. Mire lo que dice acá la diapositiva. Mire, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso es lo que Dios quiere. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 22 al 23. El Señor quiere que nosotros demos buen fruto siempre, que nosotros siempre estemos listos para glorificar su santo nombre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En la medida que nosotros hagamos que la palabra dé buen fruto en nuestras vidas. Usted decide, ya la predicación le fue dada. Usted decide, nadie más. Usted decide qué va a hacer de su vida.
Usted decide si acepta la palabra de Dios y la pone por obra, o simplemente decide en seguir llamándole Padre Santo, Padre Celestial, aleluya, gloria a Dios, iglesia, ¿cómo estás? En victoria, bendecidos para bendecir y seguir viviendo un fracaso de vida. Usted lo decide. Yo he visto hijos de pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, por donde quiera que usted los vea, en unas cosas bien tenaces. ¿Y todo por qué? Porque de todos, el que menos le conoce a Dios, precisamente es el que está sirviendo. ¿Todo por qué? Porque nos enseñó, hay que bendición servir, hay que bendición esto, hay que bendición aquello. Nosotros debemos iniciar desde el principio, conociendo a Dios, dejándonos sanar, dejándonos restaurar, dejándonos liberar. Si tienes a un Dios que dice la Escritura, que tiene la capacidad de liberarte de cualquier cosa, de por vida, pues deja que Jesús te libere. No pongas tu esperanza en que, ay, el siervo me ponga las manos. No, es que tu comunión no puede depender de mí. Tu comunión no puede depender de nadie diferente a la relación que tienes con Jesús. Y esto es fundamental. Nosotros debemos tener las cosas claras. O sea, si no estamos claros en esto, nos fregamos. Ahora, miren, quiero compartirles un video. Un video. Canal Televisión, bajo la gloria de Dios.